directo como un ejemplo nada más pequeñito, porque yo voy a la tienda y yo compro una caja de fósforo y ya está incluido el IGB, sin que yo sepa. Entonces es directo, porque me lo aplican. Sin yo saber que estoy consumiendo el producto, ya me están aplicando el impuesto, ¿no? Como en el ejemplo de la caja de fósforo, ¿no? No sabemos, nos costó 20 céntimos, pero ya está aplicado el IGB. Entonces es un impuesto directo. Pero así como hay directos, hay indirectos también. Y hace un momento cuando nos iniciábamos, ¿no? Y decían, ¿no? Me decían que el IGB y el impuesto a la renta, y yo pregunto, ¿y el impuesto a la renta qué tipo de tributo será? ¿Directo o indirecto? Indirecto, profesora. ¿Por qué malpartida? Porque dependiendo de tus compras y ventas, recién hay un margen que te retiran para la renta, o la declaración de renta. Ya malpartida. ¿Otra opinión? Indirecto, profesora, porque para hacer el cobro de este impuesto se tiene que hacer una comprobación de las riquezas o las cantidades que cuánto está ganando cierta persona para que pueda pagar ese impuesto. Ya, claro, ¿no? ¿Algún otro alumno desea participar? Álata, ¿verdad? ¿Sí? ¿El alumno que ha participado? Pereira, profesor. ¿No? Ah, Pereira, Pavel. Pues claro, profesor. Muy bien, Pavel. Ya está. ¿Algún otro alumno que desee participar o alumna? Ya no hay participación. Todos calladitos. Bien. Entonces, tal como lo mencionaron sus compañeros, el impuesto a la renta es un impuesto indirecto, ¿no? Directo es el de las ventas, pero indirecto es la renta, ¿no? Como dijeron, ¿no? Nosotros tenemos primero que calcular cuál es el volumen de mis ingresos para poder pagar ese impuesto que me corresponde en forma indirecta. Entonces, todo este grupo mencionado, como ustedes pueden observar, estos corresponden al gobierno central. Pero así como hay del gobierno central, nosotros también tenemos del gobierno local, ¿no? Y estos están establecidos de acuerdo a ley, pero de la tributación municipal, ¿no? Y aquí tenemos, pues, el impuesto predial, ¿no? Este famoso impuesto que todos los años pagamos por nuestras casas, ¿no? Si nosotros pagamos, estamos cumpliendo, ya les dije, ¿en beneficio de quién? No va a ser en general de todos, sino va a ser en general de tu pueblo, de donde tú estás tributando, porque estos se trabajan con ordenanzas, ¿no? Entonces, el impuesto es captado por el gobierno local para hacer inversiones en tu lugar, en tu jurisdicción, ¿no? El impuesto a la alcabala también es otro impuesto. Cada vez que yo venda una propiedad, un inmueble, voy a pagar un impuesto. Ese impuesto es el impuesto a la alcabala, ¿no? Impuesto a los juegos, a las apuestas, el impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? Todo este grupo, entonces, de impuestos es a través del gobierno local, ¿no? Entonces, allí tenemos, pues, el gobierno local, que vendría a ser municipalidades, ¿no? También hay otros, dentro de ellos también estarían los gobiernos regionales, ¿no? También tenemos otros tipos de tributos, miren, para otros fines, dice. ¿Cuáles son? La contribución por seguridad social a salud, ese es otro tributo, ¿sí o no, alumnos? Ese es otro tributo, ¿no? Ya todos sabemos que lo hace la empresa para que el trabajador tenga derecho a su atención médica, ¿no? Acá tengo el otro, es el servicio, la contribución a Senati, ¿no? A Senati también es otro tipo de impuesto.
contribución a Censico, ¿no? Entonces son otros tipos de impuestos para otros fines, claro. ¿Por qué dice para otros fines? Porque para salud es para que tengan atención médica sus trabajadores de la empresa, ¿no? Senati para capacitación del personal de la empresa. Muchos alumnos o muchas personas estudian acá, ¿no? Entonces estoy contribuyendo, ¿para qué? Para que ellos se puedan capacitarse, ¿no? Entonces también tengo de Censico, que también es otro similar al Senati, pero desde Censico. Y acá existe otro grupo de tributos. Hoy en día, lo que me mencionaban a veces y me decían, profesora, pero si supera el monto establecido cuando yo compro, ¿por qué lo hacemos a la 101 y no a la 104, no? Todos sabemos. Hay montos que cuando sobrepasan los $1.000, si no me equivoco, es un impuesto a las transacciones financieras que debo de hacer, ¿no? El ITF en otras palabras, ¿no? También tengo el impuesto temporal a los activos netos, ¿no? El impuesto a la venta del arroz pilado, esto generalmente parte de selva, ¿no? Y otros tributos que ustedes van a encontrar. Entonces, todo esto es conformado por el sistema tributario nacional, ¿no? Nosotros estamos hablando de Perú, sistema tributario nacional. Entonces, siempre no me olvido que fue creado por el decreto 771 del año 1933 y sigue en vigencia con sus modificatorias correspondientes. Ya les he dicho que cambia, varía las normas, sus leyes, es variable. Hay modificatorias, no cambian del todo, sino se modifican, por eso es cambiante, ¿no? Acá tenemos el marco. Vamos a ver el marco constitucional tributario. Miren, todos sabemos, y nosotros cogemos la Constitución Política del Perú, todos sabemos que como trabajador, a mí me corresponde en derecho, está establecido en la Constitución Política del Perú, ¿sí o no? Ahora, hablo del marco tributario, iguala la Constitución Política del Perú. Esa Constitución Política del Perú me establece aspectos fundamentales en relación a mis tributos y me habla de una potestad tributaria, ¿no? Entonces, eso yo debo de tener en consideración. Potestad, su nombre está claro. ¿Qué potestad para ustedes? A ver, sin tener que entrar a la parte tributaria. Tener el ¿Qué poder. vendría a ser? ¿Ah? Tener el poder. Tener el poder. ¿Qué más? Tener autoridad. Profesora, disculpe. Tener autoridad sobre algo. Muy bien. Tener autoridad sobre algo, ¿ya? Dominar. ¿Qué más? Dominar algo. Dominar algo. ¿Qué más? Derecho. Un derecho. ¿Mm? ¿Qué más? Ya, su compañera, ya, mencionan, ellas dicen, es un poder, es algo que te faculta a ti a tomar una decisión, a hacerlo, etc., ¿no? Miren lo que les dice acá. Hablamos ahora de la potestad tributaria, ¿no? Ya no hablo de la potestad en sí sola, sino ya hablo relativo a la parte tributaria. ¿Y qué me dice? Miren, es la atribución reconocida, ojo, por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico del país que faculta al Estado a establecer tributos. Lo que dijeron, pues es una potestad, es algo que me están dando a mí el poder. Entonces, ¿qué dice? Que el Estado, de acuerdo a quién, a la Constitución política, la Constitución le da ese poder al Estado de establecer tributos. ¿Ya? El Estado es el facultado a establecer tributos, pero ¿quién le reconoce? La Constitución Política del Perú y el resto del ordenamiento jurídico.
¿no? Le faculta a que el Estado establezca los tributos. Este tributo, esta facultad, ¿no? De esta potestad tributaria, también se le reconoce a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Entonces, ¿qué es lo que dice la potestad tributaria? Dice, el Estado puede crear, ¿no? Puede crear tributos, puede crear, puede exonerar, puede una serie puede exonerar, puede modificar tributos. Está en su facultad de crear, de modificar, de exonerar tributos. Y también esta facultad le va a darle a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales de la misma manera para que ellos creen tributos dentro de su jurisdicción. Ojo, pero no es porque yo quiera, que yo quiero, me da facultad la Constitución y yo voy a violar las normas, no. Me dice lo siguiente, ¿puedes crear tus tributos? Créalos, pero respeta. ¿Qué respeta? Los límites que te establece la Constitución política. La Constitución política, en el artículo 7.4, dispone al Estado ejercer la potestad tributaria, pero debe respetar principios constitucionales pertinentes. Te pone límites, te da la facultad para crear, pero te pone límites. Esos principios, ¿cuáles son? Que yo puedo, sí puedo crear, puedo modificar, puedo exonerar, pero no porque yo quiera, puedo hacer lo que a mí se me antoje. La Constitución me pone los límites. Y el artículo 74 me lo dice bien clarito, lo que yo estoy facultado a hacer. Me pone mis límites y me dice, estos son tus límites, crea, exonera, modifica, pero hasta aquí. De aquí para acá, cumple lo que te dice, ¿no? Y dentro de ello nosotros tenemos los siguientes, miren, vamos a ver por acá, ¿no? Principios, ¿no? Para entenderlo, acá tenemos, miren, el poder tributario, acá tenemos. Hace un momento cuando hemos hablado de esa facultad, ¿no? ¿Quién dijo? El gobierno, el Estado está facultado. El Estado se faculta a crear tributos, a modificar, a exonerar, ¿no? Pero ¿a través de quién? Del Congreso y a través del Poder Ejecutivo. Con estos dos trabaja el gobierno. El Congreso da las leyes, ¿sí o no? Y el Poder Ejecutivo, ¿qué hace? Hará decretos legislativos y decretos supremos. ¿El gobierno local está autorizado a esa potestad tributaria? Sí. ¿Y quién es el gobierno local? Una municipalidad distrital o una municipalidad provincial. ¿Y qué es lo que emite la municipalidad distrital? ¿Qué emite una municipalidad provincial? O en otras palabras, el gobierno local, ordenanzas municipales. Ellos no hacen ni ley ni decretos, solo hacen ordenanzas municipales. El gobierno regional, regiones. ¿Por medio de qué? Ellos solamente emiten ordenanza regional. Ellos no hacen ninguna ley, ellos no hacen ningún decreto supremo, solamente hacen ordenanzas. Esto tienen que tener claro, alumnos. Cuando ustedes van a su municipalidad de distrito, ¿no? Ellos solamente se emiten por ordenanzas, nunca por ley, nunca por decretos legislativos ni supremos, porque ellos no están autorizados a hacer ese tipo de documentos. Solamente esta es su competencia de cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta relativo al tema que estamos tratando? Profesora, con respecto a las ordenanzas municipales, ¿son obligatorias para, por ejemplo,
en general solamente para cierto sector, por decirlo así. Digamos que yo vivo en Surco, no afecta a una municipalidad o a un distrito aledaño, por decirlo así, ¿no? No, porque es tu jurisdicción. Y en cambio, cuando la Municipalidad de Lima aplica en general a todo Lima, sí va a Es afectar a todo diferente. el departamento. Claro. Ah, ya. Así es, ¿no? Tenemos y continuamos. Acá se van a dar cuenta, está más clarito. Miren, ¿quién tiene poder tributario? ¿No? Acá. ¿Quiénes tienen el poder tributario? Miren, el gobierno central, ya lo hemos dicho, el gobierno local y el gobierno regional. ¿A través de quién lo ejerce? El gobierno central, que es el Estado, lo ejerce a través del poder legislativo y a través del poder ejecutivo. Los dos trabajan de la mano ¿con quién? Con el gobierno central. ¿Sí? El poder ejecutivo. ¿Sobre qué tributos? ¿Sobre qué tipo de tributos? El poder legislativo tiene impuestos, salvo los derechos arancelarios. Y tenemos las contribuciones. El poder legislativo. ¿Y a través de qué? Ahorita hemos visto cuál es el instrumento legal a ser utilizado. La ley, lo hemos visto en el cuadrito anterior, la ley. El poder ejecutivo, derechos arancelarios, tasas, demás impuestos, contribución. ¿A través de qué? De decreto supremo y de decreto legislativo. Eso lo hemos visto. Entonces, Profesora, miren, ¿no? una consulta, Sí. disculpe, ¿qué derechos arancelarios? Derechos arancelarios es cuando una empresa exportadora de productos, por decir, yo exporto a China, a Italia, a otros países, voy a tener que pagar mis derechos arancelarios por los productos que voy a enviar. Voy a pagar al valor FOB, ¿no? Voy a pagar muchos derechos tributarios que tengo que hacer. Entonces, esos vienen a ser mis derechos arancelarios por el cual yo estoy pagando para poder enviar mi mercadería a otro país. Voy a pagar las tasas correspondientes, ¿no? Son mis derechos, son derechos arancelarios. Uh-huh. Sí. Para ambas. Sí. Uh-huh. ¿Ya? Ya. Para lo que viene fuera de otro país, acá Perú. Estamos hablando, si me dices de importación, es lo que viene de otro país a Perú. Claro, porque estaría pagando un derecho arancelario de lo que está viniendo una mercadería de otro país acá a Perú. Es importación, son tus derechos. Se corta. Carlos. Digo, se corta, no se escucha. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Son derechos que tienes que pagar.
Claro, son derechos por lo que el producto está ingresando. Ujú. Ujú. Ya. Gracias, Carlos. Bien. Claro, ¿no? Claro, entonces estos son los derechos arancelarios, ¿no? Los que se pagan, ¿no? O los que obtiene, en otras palabras, el país por los productos que recibe, ¿no? De otros países, ¿no? Por las importaciones que vienen, esa es la que ustedes ven en la avenida Miguel Grau, creo que de Lima. Ahí hay grandes cantidades de productos importados y compran, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando. Entonces, ellos se trabaja con este instrumento que es un decreto supremo, ¿no? No es por ley, sino por decretos. Y también tienen demás otros impuestos, contribuciones también, pero por decreto legislativo, ¿no? A lo que vamos es que el gobierno central puede crear, puede modificar, puede exonerar, ¿no? Pero cada uno tiene su lugar que le corresponde, ¿no? El poder legislativo solamente da ley, el poder ejecutivo solamente da decreto supremo y decreto legislativo, ¿no? Y el gobierno local, que trabaja a nivel de contribuciones y tasas, ¿no? Contribuciones y tasas, pero lo hace a nivel de ordenanza municipal. ¿Por qué les dice contribuciones y tasas? Aquí no habla de tributos, aquí habla de contribuciones y tasas, ¿no? Y te dice que, por eso ustedes han observado que a veces dice amnistía tributaria, ¿no? Para pagar lo que es el impuesto predial, ¿no? Porque ellos lo hacen a nivel de una ordenanza municipal, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos legales que utiliza cada uno de los poderes del Estado. No pueden emitir una ley, no pueden emitir un decreto supremo, un decreto legislativo. Ellos solamente son ordenanzas, ¿no? El Consejo Regional de igual manera, ¿no? Contribuciones y tasas, ¿no? Sobre estos tipos de tributo, pero el instrumento siempre van a ser ordenanzas, más no otro tipo de documento. Profesor, una consulta. Sí, les Profesora. No, como estoy viendo en ese cuadro que está el poder legislativo, el ejecutivo, ahí también abarca lo que es el poder judicial, o no tiene nada que ver con el cuadro. A ver, el poder, ¿qué me dices el poder qué? No, me refiero como en el cuadro figura lo que es el poder legislativo y ejecutivo. Ya. ¿El poder judicial también tiene que ver tiene que ver con ese cuadro o no es otro tema? El poder judicial. ¿Dónde lo ubicarías tú a tu poder judicial aquí, a ver? A ver, chicos, todos. ¿Ustedes ubicarían acá al poder judicial? No, ¿Qué dice Carlos? A ver, vamos, Carlos, Álata. Sería en caso de cuando una persona haya infringido o no haya tributado o haya hecho un lavado de activos, profesora, pero eso ya sería algo más secundario. Claro. Eso saben dónde entra a tallar, por decir, cuando hay infracciones tributarias, ¿no? Y que a veces ya el contribuyente lo ve como que le han adulterado su impuesto que no le corresponde, ahí entra a tallar lo que es el poder judicial, ¿no? Ahí es, ¿no? Pero aquí estamos hablando de las leyes. ¿Quién las crea? O sea, ¿quién crea? No hablo de otra cosa, sino yo hablo de quién crea un tributo, quién modifica un tributo, quién exonera. Un poder judicial no va a poder crear, no lo va a exonerar al tributo, ¿no? De ello hablo. Entonces dice que la potestad tributaria, dice que la Constitución se la otorga al Estado, que es el gobierno central, a crear, a modificar, a exonerar tributos, y de la misma manera se la otorga al gobierno regional, al gobierno local, a crear, a modificar, a exonerar, ¿no?
a eso, o sea, quiénes son los que tienen el poder de crear tributos, en otras palabras, ¿no? Son ellos nada más los únicos que están autorizados, pero siempre teniendo esos límites que yo les digo, ¿no? No puedo hacerlo, o yo puedo crear, pero yo no puedo irme en contra de esos principios que me dice la Constitución Política del Perú, ¿no? La Constitución no me dice eso, entonces yo tengo que respetar qué es lo que debo de hacer, ¿no? Entonces acá tenemos el siguiente cuadro, y creo que para claridad de ello está acá, mírenme. Acá me dice que el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar principios. ¿Cuáles son? Reserva de ley, de igualdad, de respeto de los derechos fundamentales de la persona, y el otro me dice, y de no confiscatoriedad. En tal sentido, la potestad tributaria del Estado no es ilimitada, no es ilimitada, es limitada, tiene límites, me dices, ¿no? Entonces, le doy la potestad, se la doy para que cree, modifique, exonere, pero con límites, me dice. Respeta los límites, respeta principio de reserva de ley, respeta el principio de igualdad, ¿no? Me está diciéndome así, ¿no? Entonces, uno de los principios es el de reserva de ley, ¿no? Este de acá, reserva de ley. ¿Y qué me dice? Miren, es la obligación que tiene el Estado de crear tributos, ¿ve? Ahí estamos, es lo que hemos venido mencionando. ¿Puedo crear tributos? Crea tributos. Solo por ley, lo que hemos visto en los cuadritos, solo por ley o norma con rango de ley, tú puedes crear tributos. Igualmente se crearán sus elementos constitutivos de la obligación tributaria. El acreedor tributario, el deudor tributario, el hecho generador de la obligación, la base imponible y la tasa del impuesto, ¿no? Entonces, este principio de reserva de ley, ¿no? Me dice que sí, estoy obligado a crear tributos, sí voy a crear como Estado, que hemos visto antes, ¿no? Solo por ley o norma con rango de ley. No me dice otra cosa. Ustedes vieron en el cuadrito anterior, ¿no? Que había el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y había, ¿no? Solo por ley. ¿Quién es por ley? ¿Quién es por norma o rango o una norma con rango de ley nada más? ¿No? Porque la ley es ante todo la primera, dentro de una pirámide. ¿Quién es la primera? La ley. De ahí vienen las normas, los decretos, ¿no? Entonces, solo por ley o con norma de rango de ley se pueden crear tributos, ¿no? Ahora me dice, igualmente dice que se crearán sus elementos constitutivos de la obligación tributaria. Y me habla de un hecho, de un acreedor tributario. ¿Por qué me habla de un acreedor tributario en la parte relativa a este marco, ¿no? ¿Quién será el acreedor tributario? Nosotros siempre en la parte tributaria vamos a trabajar con lo que es un acreedor tributario, vamos a trabajar con un deudor tributario, ¿no? Entonces, me dice que van a crear esos elementos, también le faculta, ¿no? A la Constitución le faculta al Estado a crear sus elementos constitutivos, y que son el acreedor, el deudor, el hecho generador, la base y la tasa, ¿no? Un ejemplo así, a ver, yo les digo, a ver, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Tendría que abrir una hojita de Word, y yo les digo, a ver, el señor Juan Pérez, si gustan, anótenlo, vende mercaderías por 1.000 soles más IGB. Vende mercaderías por 1.000 soles más IGB, ¿no? A la empresa Los Estudiosos SAC. Dice, el señor Pérez vende mercaderías por 1.000 soles más IGB
a la empresa Los Estudiosos SAC. Pregunto, ¿quién será el acreedor tributario? Ustedes tienen un acreedor y un deudor, ¿verdad? Juan Pérez, profesora. Juan Pérez, ¿qué sería? El que va a pagar los tributos al Estado, porque él es el que está recibiendo el dinero. Ya, él va a ser el que va a pagar los tributos. Entonces, ¿qué sería? El deudor tributario. ¿Sí o no? Claro, claro, el deudor tributario. ¿Y quién sería el acreedor tributario acá? La empresa, los estudiosos SAC. Los estudiosos SAC. Claro. Ahora, ¿y quién sería el hecho generador de esa obligación tributaria? La SUNAT. No, el hecho generador de la obligación tributaria. En otras palabras, ¿qué es lo que me está obligando a que yo tribute? La venta, profesora. La venta, claro. El hecho generador va a ser la venta. ¿Y la base imponible? Es la ganancia de Juan Pérez. $1,000. Es el ingreso. Los 1.000 soles, ¿recuerdan? Cuando hemos hecho asientos contables, yo siempre les posicionaba y les decía, esta es mi base imponible, esta es mi base imponible, siempre decía. Entonces, la base imponible va a ser los 1.000 soles. Y la tasa del impuesto va a ser la conocida por todos ustedes, el 18%, que es el IGB. ¿Se dan cuenta? Entonces, este principio de reserva de ley también, ¿no? El Estado crea estos elementos constitutivos de la obligación tributaria, ¿no? Y estos van a ser muy importantes porque todo esto va a ser, pues, de la parte tributaria. Siempre va a haber un deudor, siempre va a haber un acreedor, siempre va a haber un hecho generador, ¿no? Una base y una tasa, siempre al uno, ¿no? Entonces, esto es una reserva de ley, principio, ¿no? Si puedo crear, créalo, pero solo por ley o con norma con rango de ley. Después no. ¿Ya? En otras palabras, este límite me lo puso ¿quién? La Constitución política. Como Estado crea, pero respeta este principio. ¿No? Acá tengo otro principio, el principio de igualdad. Mire, se debe... A ver, lean y a ver para hacer mis preguntas correspondientes. Lean qué dice, a ver, léanlo, léanlo. No sé si se deja ver. ¿Ya? A ver, ¿qué entienden ustedes por ese principio? Los tributos aportados tienen que ser iguales. Ya. ¿Otra opinión? Necesito participación de todos. Lean, desen cuenta, miren. Profesora, que Sí. los tributos no afecten la economía, digamos, de tanto personas
con mayores ingresos y personas con pocos ingresos, que sea algo equitativo para ambas partes. Ya. Profesora, que las leyes y normas son de manera igual para todos. Ya. Sí, escucho al joven. ¿Quién es? ¿Carlos? ¿Álata? A ver, sí, lo escucho ahora sí. Ya, Carlos, a ver, sí. Ya. ¿Alguna otra participación? Yo, profesora, que todas las leyes y normas, según la Constitución, es igual para todos. No es igual para todos. Ya. ¿Algún otro o ya no hay participación? Profesora, eso es también dependiendo de su capacidad económica que tiene la empresa o la persona a contribuir. La capacidad económica que tenga. Sí, profesora. ¿No? Según tu capacidad contributiva, ¿verdad? Ya. Miren, aquí cuando habla de un principio de igualdad, yo pregunto, ya que ustedes lo leyeron, ¿ustedes creen que esto se cumple en Perú? ¿Qué dicen? Sí. No. A ver, uno por uno, un favor grande, no puedo escuchar a todos, ¿sí? A ver, sí, escucho, a ver, a una persona, a ver. Sí. ¿Ya? 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 Claro, Claro. la ley es, pero no se aplica. No se aplica, no se cumple. No explica. Ya, claro, ¿no? Aquí te habla de un principio de igualdad. Mira, se debe tomar en cuenta la capacidad contributiva del deudor tributario. Y dice bien claro, dice, la afectación de los tributos ha de realizarse de forma tal que se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es decir, aportar los tributos en forma proporcional según la capacidad contributiva, ¿no? ¿Qué me está diciendo? Me dice que el que gane más debe de aportar de acuerdo a lo que es su capacidad, y el que gane menos, de igual manera, pero lamentablemente yo estoy preguntándole, ¿se cumple? No se cumple. En algunos casos, porque, por ejemplo, en el caso de las personas que cuentan con el nuevo RUS, tienen un pago mínimo. En cambio, unas personas o las grandes empresas tienen que tributar mucho más de acuerdo a todos los ingresos que generan de manera anual. Ajá. Claro, hijo. Yo te entiendo, ¿no? Allí eso está claro, porque si yo estoy en el nuevo RUS, dependiendo, si estoy en la categoría 1, siempre va a ser 20 soles, ¿no? Si soy una empresa que, por su nombre mismo lo indica, ¿no? Empresa, hablo ya de una sociedad, yo no voy a estar en ese régimen, voy a estar en otro de los regímenes y donde mi aporte va a ser en función a lo que yo perciba o que venda, ¿no? Y deduzca mi crédito fiscal y yo voy a pagar ello, ¿no? Pero aquí yo voy que a veces he observado, por decir un ejemplo, la Telefónica. La Telefónica no paga. Mire, ¿cuánta deuda hay en Perú? ¿Por qué? Porque no se cumple el principio de igualdad para unos y para otros, ¿no?
Y por eso dice que se trata igual a los iguales y desigual a los desiguales. Pero ese es otro principio. ¿Y quién lo dice? No lo digo yo, lo dice la Constitución, me dice, ¿no? Ese principio también tienes que aplicarlo, le dice. Crea, pero aplica tu principio, donde el contribuyente, ¿no? Tú debes de tratar a todos por igual, ¿no? Así debe de ser, dice. Trata igual a los iguales y desigual a los desiguales, o sea, en función a tu capacidad contributiva, ¿no? Si yo vendo más, debo de pagar más. Y si yo vendo menos, también debo de pagar menos, ¿no? Entonces, debe de haber un principio de igualdad, ¿no? Ese es otro de los parámetros que te pone lo que es la facultad, la potestad, ¿no? De hacer tributos, ¿no? Siempre es así. Pero, bueno, a veces observamos que no se aplica, ¿no? A veces observamos que no se aplica esto, pues, ¿no? Si ganas más, igual en mi caso, ¿no? Si yo gano más, si yo sé que yo gano más, entonces también debo de cumplir, ¿no? Con pagarlo. O sea, a eso me está diciendo, principio de igualdad. Igualdad. No debe de haber para nadie privilegios, sino igualdad para todos. Acá hay otro principio, miren. Es el principio del derecho tributario. Y aquí le habla el respeto por los derechos fundamentales de la persona, ¿no? Entonces, este es otro principio también que me pone límites, y la Constitución, cuando dice que cree, yo lo creo, pero me dice, aplica este principio de derecho tributario, el respeto por los derechos fundamentales de la persona, y eso está estipulado también en la Constitución Política del Perú, ¿no? Dice que esta potestad tributaria debe ser ejercida respetando los derechos fundamentales de las personas. En ningún momento una norma debe transgredir los derechos de los que gozan las personas. Ejemplo, el derecho a la reserva tributaria, el derecho de la propiedad, entre otras, reconocidas por nuestra Constitución, ¿no? Entonces, debo de respetar cuáles son esos derechos de las personas también, ¿no? Entonces, dice el derecho de la propiedad. Yo no puedo ir y lo que me está diciendo es, tú, si tiene una deuda tributaria, el contribuyente, tú no le puedes quitarle y despojarlo de su propiedad. Tienes que respetar sus derechos fundamentales de la persona, ¿no? Son mis derechos. No porque deba, me van y me vayan a botar a la calle y me dejan sin casa, ¿no? Entonces, tienen que respetar. Me dice, ese es otro principio que, de acuerdo a ley, me tienen que respetar, ¿no? O sea, te pone parámetros, son los límites, son los parámetros que me pone la Constitución al Estado. No por ser Estado puedo hacer lo que quiera, ¿no? No por ser gobierno regional, gobierno local, puedo hacer mis ordenanzas y también hacer lo que yo quiera. Me pone mis parámetros. Estos son los principios para que ustedes los tengan en cuenta. Como alumnos, como estudiantes, ustedes ya saben, ustedes se encuentran en su jurisdicción, entonces ya saben cuáles son esos límites y parámetros que a ustedes nadie los puede obligar a hacer algo o decir, pues, no, te dejo sin casa y tienes que pagar el tributo, ¿no? Como un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, son principios, ¿no? Y entonces, sí puedo, pues, crear, ¿no? Pero eso que quede claro. Mire, y acá hay otro, ¿eh? A ver, ¿qué entienden ustedes por esto? A ver, miren, lean.
A ver, chicos, ¿qué dicen? Confiscatoriedad. Profesora, disculpe, es cuando un fiscal recién, bueno, como un fiscal recién puede ingresar a tu propiedad para poder hacer cualquier levantamiento. Ya, estamos Por hablando eso de... tiene limitada su potestad, ¿no? De ingresar a un patrimonio, ¿no? Ya, O retirarse a un carro o algo dentro de lo que es ya. tuyo. ¿Qué más? ¿Otro participante? Que el Estado no puede privar los bienes de la persona. Ya, no puede privarlos, ya. A ver, los chicos varones. No confiscatoriedad, ¿no? No lo entiendo, profesora, hay demasiadas palabras técnicas. Profesora, Sí, a ver. podríamos decir que en caso de una persona tenga una deuda de, digamos, 5.000 soles y su casa está valorada en 20.000 soles, a veces sucede que por más de que tu propiedad supere ese precio, igual te la embargan. En este caso, lo que estoy leyendo me da a entender que hay veces que no se respeta eso y así tu deuda sea menor, el gobierno o en este caso hablando, igual te la podrían confiscar porque es tu patrimonio, por decirlo así. No sé si Ya. estoy bien. Ya. Pero lean bien, miren, ya, claro, yo te he entendido. Acá, miren, ¿qué dice? Ve? Su compañero está poniendo un ejemplo. Él dice que yo tengo una deuda, o sea, mi impuesto, mi tributo que debo ya, mi impuesto que debo al Estado, ¿no? Vamos a suponer que sean 1.000 y mi casa que esté valorizada, un ejemplo, 5.000, me dice él, ¿no? Así me está poniendo como ejemplo. Entonces me dice que el Estado no me puede dejar sin casa porque a pesar de que yo en mi base imponible tenga por pagar, por decir 1.000 soles, ¿no? Y mi casa esté valorizada en 5.000 soles. Mire, no confiscatorio. No confiscatorio. ¿Qué es no confiscatorio? Que no le va a quitar su propiedad a la persona, por decirlo así. Claro. El Estado no te puede quitarte, o sea, no. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a suponer que yo tengo mi propiedad, tengo mi casa o estoy dentro de mi casa, yo tengo una deuda y por la deuda que yo tenga, vengan y me dejen, por decir, desnuda sin vestimenta. Estoy hablando de algo no confiscatorio, no pueden, ¿no? A pesar de lo que yo tenga. Entonces, a eso se refiere el no confiscatorio. Por eso les dice que este principio limita el ejercicio de la potestad tributaria, que constituye un mecanismo de defensa de derechos constitucionales, empezando por el derecho de propiedad. Evita que la ley tributaria pueda afectar, miren, en forma irrazonable y desproporcionadamente el patrimonio de las personas, ¿no? No es porque yo tenga, pues, una deuda, venga SUNAT,
con sus fiscalizadores y me quite todo y me despoje de todo. No es así. Entonces, hay límites, vuelvo a repetirle, hay límites. Tú puedes crear, igual en un gobierno local, por decir, ¿no? En la municipalidad también igual, ¿no? No por ello, vamos a suponer, ¿no? Que deba el impuesto predial, vamos a suponer, ¿no? Y por lo que yo deba, venga y me desaloje y me bote de mi casa. O sea, no está permitido. Son principios, son límites que te ponen. Tú puedes crear, crea, exonera, modifica, pero respeta los principios que te establece la Constitución en el artículo 7.4, ¿no? Entonces, para crear, para modificar, para exonerar, tengo que tener límites establecidos. ¿Cuáles son los principios que se han visto? ¿No? Dejando en claro que el gobierno central, o sea, el Estado está facultado. Sí está facultado. ¿Quién lo faculta? La Constitución. Crea, modifica, ¿no? Exonera, pero cumple límites. Te pone los límites establecidos, ¿no? Yo tengo que hacer, pero tengo que cumplir esos principios. Yo no puedo irme en contra de esos principios. Yo no puedo dejar a un contribuyente despojarlo de todo por la deuda que tiene. O sea, tengo límites. Hasta aquí es lo que tú tienes que hacer, pero respeta, ¿no? Respeta. Entonces, eso es lo que me dice la potestad tributaria, ¿no? El artículo 7.4, si ustedes se van y leen la Constitución Política, está bien clarito allí, alumnos. Todo está, todo lo de la ley, todo lo que se hace siempre nace de la Constitución Política del Perú. No se hace porque se quiere hacer, ¿no? Y esos son los principios, entonces, a tener en cuenta, ¿no? Ya hemos visto reserva de ley, igualdad, respeto por los derechos, principio de no confiscatoriedad. Ahora no, ahora hablamos de la inmunidad tributaria, miren, a las entidades del Estado. Miren, este es otro punto también muy importante, que hemos observado hoy en día, ¿no? Dice, está en el artículo 19 de nuestra Constitución Política del Perú, la inmunidad tributaria a las entidades educativas, ¿no? Dice que señala expresamente que las universidades, institutos superiores y centros educativos constituidos conforme a ley gozan de inafectación de todo impuesto directo e indirecto, ¿no? Hoy en día, si ustedes observan, proliferación de universidades particulares, cantidad. Y la pregunta es, ¿por qué tanta creación de entidades educativas como universidades? Por decir, más que todo son las universidades particulares, ¿no? Cantidad de universidades particulares. ¿Y por qué tanta creación? Lo han vuelto más que todo como comercial, ¿no? Un comercio se ha vuelto las universidades. Hay bastante universidad. ¿Por qué creen ustedes? A ver, díganme. Porque no van a pagar impuestos. Por lo que no pagan impuestos. Son afectadas Por lo con que el no pagan impuesto. impuestos. Ya. ¿De qué tipo de impuesto estarán inafectos ellos? Impuesto a la Todo renta. tipo de impuestos. Profesora, impuestos Del directos, IGB. indirectos, como dicen, IGB, Impuesto. Ya. A ver, un ratito. Para escucharlos bien, ¿ya? A ver, ¿quién mencionó? Un varón participó y después otro varón. A ver, ¿quién? ¿Saben qué? Que en esta plataforma no se visualiza mucho la cara porque es diferente a la otra. En cambio, a la otra yo veía a todos. Acá no, acá tengo que salir de la pantalla para poder visualizar quién está participando, ¿no? Como estoy tomando nota, entonces por eso estoy requiriendo. He escuchado la voz de dos varones, pero si no me equivoco, uno es Álata, porque siempre está participando, y el otro es Carlos Jaramillo, si no me equivoco, ¿no? Pereira, profesora. Ve, Pavel. Pavel. Profesora, me está cambiando el nombre todo el día. Ya, sí. Miss, el tal Álata, el alumno Álata dice que no tiene internet, que se le ha ido sin wifi, que ha hecho lluvia, dice,
pero ya por provincias, ya, me dijo que no está. Ya, correcto, hija, ya. Ya, muy bien. Entonces están diciendo que ¿por qué creen ustedes? A ver, pregunto, a ver, vamos, ¿está Carlos? ¿Estás, Carlos? Jaramillo. ¿Por qué crees tú que haya tanta proliferación de universidades particulares, hijo? ¿Qué opinión te merece ello? A ver. Ya. No se escucha bien, se escucha entrecortado, hijo. Un impuesto a la renta, ya está. Por ello. Ya. Profesora, disculpe, ¿yo puedo participar? Sí, a ver. Profesora, todas las instituciones superiores y universidades están inafectados de todo impuesto directo e indirecto también. Ya. Por eso, para ellos es un poco más rentable, se podría decir. ¿No? Para ellos es un poco más rentable. En Malpartida también, si no me equivoco, participaste, ¿verdad? Sí, profesora. Ya. Miren, no, como dice claramente, consiste en la supresión del poder de gravar contributos a las entidades educativas, según el artículo 19 señala expresamente universidades, institutos superiores y demás centros educativos constituidos conforme a ley gozan de la inafectación de todo impuesto, directo e indirecto. Así me dice. Y eso es una gran verdad. Por eso habremos observado que hoy en día se estaban dando cantidades, las universidades particulares, maestrías, y las maestrías la habían vuelto comercial, porque ellos no pagan impuestos, ellos gozan, miren. Pero, y yo pregunto el por qué. ¿Saben por qué? Yo he observado algo, porque en las universidades, más que todo, los dueños de la patria están involucrados como socios y como accionistas. Entonces, cuando ellos hacen y crean ley, siempre es a favor, ¿verdad? Entonces, por ello, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Que quienes tienen este tipo de negocios están inafectos, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que esté bien esto? A pesar que es la educación la que se da, miren cuánto dejan de tributar, ¿no? Entonces, esto es un ingreso para el Estado que deja de percibir mucho y pues no cumple, porque recordándoles que lo que es relativo a estos ingresos de impuestos tiene que ver mucho con el presupuesto anual de la República de todos los años. Es como la casa. Si yo no tengo dinero, ¿cómo gasto, no? Entonces todo va relacionado de la mano, tanto el presupuesto nacional de la República como los ingresos que tiene, ¿no? Entonces se deja de tributar cantidad de dinero. ¿Pero por qué? Porque es educación, pero estamos a veces un poco mal, ¿no? Yo pienso que sí es una educación que no voy a tributar. Entonces, demos una educación de calidad, ¿no? ¿Para qué? Para que formemos a los futuros profesionales, a los futuros que van a quedar aquí en nuestra patria, ¿no? Y ustedes den cuenta, algún día llegarán de repente a ser también padres de la patria. Nunca hay que trabajar en beneficio de uno, siempre hay que trabajar en beneficio del pueblo, del ciudadano, ¿no? Igual si están en un lugar de jurisdicción, de su lugar de ustedes de igual manera, en bienestar, ¿no? Porque podemos hablar mucho de la parte tributaria, puedo hablar de los beneficios que hoy en día hay. Hay muchos beneficios que también se deja de percibir, ¿no? Con la finalidad de que eso se volque en la jurisdicción, en el lugar donde
se está dejando de percibir esos ingresos para el Estado con la finalidad de que su jurisdicción o el pueblo donde yo estoy se supere, haya más empleo, haya más obras, ¿no? etc., todo lo que se necesite, ¿no? Entonces, no hay eso, ¿no? Entonces, a eso nosotros llamamos lo que es el sistema tributario. Y yo pregunto ahora, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Si este sistema tributario está bien o no acá en Perú, ¿no? ¿Qué opinión le merece a cada uno de ustedes la organización de este sistema tributario en el Perú, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pueden decir? Profesora, disculpe, yo creo que está mal el hecho de que esas instituciones no participen de lo que es el impuesto, del tributo, porque de alguna manera ellos perciben unos ingresos que son bastante altos. Entonces, con todo lo que se recaudaría en impuestos de estas instituciones, se podrían hacer bastantes obras para el bien común, lo cual se necesita ahora. Claro, si tú hablas de la parte de inmunidad, ¿no? Pero y si yo pregunto, en general, todo este marco, todo este sistema, esta organización, cómo está organizado el sistema tributario, ¿qué opinión les merece a ustedes? Si este sistema tributario en el Perú, ¿no? ¿Cómo está bien organizado o no está bien organizado, ¿no? Entonces, en teoría, es una de... que sí a ver, estaría bien organizado, pero en la práctica no se ¿Ya? respeta lo que dice la teoría. O sea, le dicen que las empresas grandes son las que tienen que tributar más, pero hay casos de empresas que ni siquiera tributan y siguen activándose o siguen generando ingresos. O sea, en la teoría sí, pero no lo practican. Ya, esa es tu opinión, Pavel, ¿no? Sí, profesora. Muy bien. ¿Algún otro alumno o alumna desea participar? A ver, Ana Paula. Todo no es más que todo viene a ser por las normas que mandan los del Congreso, y porque ellos son beneficiarios al momento de no pagar impuestos también son beneficiarios, ya que ellos también están involucrados con algunas universidades o institutos y ellos se beneficiarían. Ya más que todo eso es esa parte, por eso ven su conveniencia y no la de los demás. Ya. Ya. Y a nivel de toda la organización, ¿qué puedes decir, Ana Paula? ¿Qué opinión te merece la organización del sistema tributario en el Perú? Bueno, que ellos se encargan de poder hacer respetar las normas, pero no todos cumplimos. A veces, muchas veces invadimos impuestos o también no tratamos de cumplir con lo que nos mandan. Ya. ¿No? Como siempre y nuevamente les recalco, reciprocidad. Seamos recíprocos. Y gano, igual, debo de dar, ¿no? Pero a veces no queremos. No hay eso, la reciprocidad, ¿no? Entonces, a eso apuntamos cuando hablamos de la parte normativa, ¿no? De que hay mucha falta de conciencia. Más que todo, cultura es una cosa. Cultura tributaria de repente muchos no conocen, pero conciencia tributaria es otra cosa. Son cosas muy diferentes de hablar, ¿no? Conciencia, la conciencia, o sea, yo como persona, ¿no? Y el otro, cultura, es muy diferente, ¿no? Entonces, eso nos está faltando a nosotros como ciudadanos, ¿no? La verdad que es esa, ¿no? Pero ¿cómo está organizado? Está organizado, ya ustedes saben cómo está organizado, pero miren cómo es, se cumplen las leyes, se cumplen las normas, no se cumplen, ¿no? Por eso es que el país está como está en estos momentos, ¿no?
Y entonces hay muchas cosas que hay que aprender para que nosotros seamos los que portemos, los portadores. Cuando veamos algo, tenemos que ahí entrar nosotros y decir pues a la persona lo que debe de hacer, si está en un negocio ilegal, qué hacer, hay que formalizarse, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir, ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Pero también observamos que se ve muy bien esto que... ¿Qué pasa? Que a veces hay otra cosa, ¿no? Que no sé si ustedes han observado que a veces no nos hacen de conocimiento, como el caso de que, ¿para qué es ese dinero, no? Si nosotros conociéramos, muchos de repente no conocen, ¿para qué es? Entonces, ahí también falta algo de implementar de repente una política donde se les haga de conocimiento a toda la ciudadanía, ¿no? De que, ¿para qué se está captando ese dinero en función a los impuestos, ¿no? Entonces, allí hacer una serie de cosas, ¿no? Tanto que hay todavía por trabajar, de repente hacer seminarios, capacitaciones a todo un grupo de personas que no conocen, hacerles ver en un pueblo donde no saben, hacer una capacitación y decir, miren, para este dinero es para esto, para el otro, ¿no? Entonces la persona va a tomar una conciencia y va a decir, si es para eso, entonces hay que tributar, ¿no? Entonces eso nos está faltando a nosotros como ciudadanos, ¿no? Entonces hay muchas cosas todavía, alumno, en la parte tributaria, ¿no? No sé si alguien desea aportar algo más, o en todo caso, para que... Sí, profesora, como usted dice, es lo que son tributos, porque la mayoría tiene pensamiento de que el gobierno que está se lo va a tomar siempre. Bueno, siempre en su caso, ¿no? Pero siempre con ese pensamiento, pues no quieren tributar, ¿para qué van a regalar su dinero si otro lo va a tomar? Y no hay las obras que corresponden. Ya. Claro, ¿no? Es el desconocimiento, más que todo, de que no saben para qué es eso, hija. O sea, se desconoce en sí cuál es la finalidad de esa recaudación, ¿no? Igual, de repente está pasando mismo en su pueblo de usted, en el lugar donde están ubicados, ¿no? A veces, muchas veces hablamos y decimos, pero no sabemos, ¿no? El fin, por decir, en una municipalidad. Ellos también captan, porque recuerden ustedes con lo que ya están observando, ellos también están obligados a crear, a modificar, ¿no? Todo lo relativo, pero tienen sus parámetros, ¿no? Entonces, a veces decimos, ay, sí, pero ¿por qué voy a pagar? Ya crearon, ¿no? Pero es que ellos también tienen, igual que en una casa, tienen sus ingresos y tienen sus gastos, ¿no? Entonces, se dan cuenta. Entonces, también tenemos que hacer cumplir con nuestras obligaciones, pagar, por decir, en mi jurisdicción, ¿qué debo de hacer? Pagar mi impuesto predial que me compete todos los... ¿Sí o no? Pues, podría ser también la desconformidad del pueblo, o sea, que paga sus tributos, pero no ve mejora en sus municipalidades. Sí, así es este joven, Cristian, ¿no? Es la gran verdad, a veces se ve, pero no, pero por eso digo, más que todo es la parte relativa a la cultura y a la parte de conciencia tributaria, ¿no? Esa es otra cosa. Por decir, dicen, pero ¿por qué voy a pagar mis impuestos? Mi impuesto al patrimonio, perdón, a predial, a la que son las declaraciones hoy en día, perdón, el autoavalúo más conocido, ¿no? Si fulano de tal no paga hace 10 años, fulano de tal no paga hace 5 años, y yo la pregunta es, ¿y por qué yo tengo que mirar a mi entorno si no paga cuando mi conciencia es diferente? Yo cumplo, ¿ves? Mi conciencia tributaria, ¿no? Cosas diferentes, pero a veces observamos eso, ¿no? Entonces, eso está faltando, ¿no? Que se haga de conocimiento cuál es la finalidad de esa recaudación, ¿para qué? Para que vean y puedan cumplir con lo que tienen que hacer todos los meses, ¿no? Pero se observa mucho eso. Yo, bueno, al menos soy muy observadora, he observado que la mayoría ahí construye sus casas, alquila, pero no tributan, pues, ¿no? Entonces son cositas que dejamos nosotros como peruanos de lado y que nosotros debemos de velar también por nuestro territorio, más que todo en bienestar de las personas más vulnerables hoy en día. Muchas personas necesitan de ello, y ese dinero es para que se pueda hacer
en beneficio de ellos, ¿no? Por decir, ustedes han observado, alejados de ustedes, hay muchos pueblitos que están bien en la altura y no tienen agua, no tienen un desagüe, ¿no? Se dan cuenta, entonces ahí también tiene que entrar a tallar lo que es cada municipalidad de tu jurisdicción. ¿Para qué? Para que ese pueblo crezca y salga adelante. Son cositas, pero el no tributar nos está afectando mucho hoy en día, de verdad, ¿no? El no tributar nos conlleva todo esto. Así es, alumnos. ¿Algo más? O para dar por finalizado para que se vayan a la plataforma, voy a habilitarla. Ya, profesora, ya pude entrar, ya registré la asistencia, pero los demás cursos no se puede. Así, solamente ese curso. De repente todavía, ya, pero entonces ya ahora sí está habilitada la plataforma porque me ha comunicado el asistente y me menciona que ahora sí pueden registrarse, no hay inconvenientes, ¿no? Pero solamente su curso. Háganlo. Sí, sí, profesora, ya me registré mi asistencia ya. Correcto. Sí, profesor. Regístrense para... Seguramente los demás cursos los profesores ya nos irán diciendo, pero mientras el curso de STEMI ya está, ya se puede hacer de manera más rápida y no incomodar su clase. Entonces, chicos, un favor, en la clase que nos corresponda, en la siguiente semana de martes, ustedes ingresan nomás y registran su asistencia, y bueno, en la plataforma también ya yo los voy a verlos, ¿no? Y para mí es muy importante y asistan, porque de lo que he explicado hoy día, van a tener en el foro, hay un foro, no está habilitado, lo voy a habilitar para que cada alumno comente en función a lo que se está preguntando, que es relativo al tema que hemos tratado hoy día, ¿ya? Entonces, eso yo lo voy a tener que mirarlo, visualizarlo, y yo en mi registro voy a ir colocando su nota de ustedes, ¿no? Ahora que ya tenemos la plataforma habilitada, entonces ustedes van a resolver allí, ya no me van a mandar por mi correo, como anteriormente me llenaba un correo, tenía cantidad de trabajo, ahí lo voy a ir corrigiendo de cada uno de ustedes, ¿no? El alumno que no vino en la clase, no va a tener nota. Después bajar con la delegada interno, va a trabajar con ella, porque quiero saber quiénes ya no están y quiénes están adhiriendo al nuevo grupo, porque observo que creo que el joven Carlos Jaramillo, ¿no? Te has trasladado de turno, ¿verdad, hijo? Y de repente, como él, hay otros alumnos. Ah, todavía. Ya. Ya, sí, seguro te trasladan. Ya, Carlos, está bien. Como vas a aparecer en el sistema ahorita, que te has registrado, con esa asistencia yo te voy a considerar, no te preocupes. ¿Ya? Lo que Sí, permite seguro, es que el alumno no se puede registrar perteneciendo a la noche, entonces no se puede registrar. Tienes toda la razón. No estás, hijo, pues de verdad, tienes razón. Pero te voy a considerar, Carlos, si te aceptan, y si no te aceptan, mi nota la traslado a la colega de la noche. Si es que no se pudiera, ¿no? Si es que no te aceptaran el cambio, yo lo traslado a la colega de la noche, ¿ya? Y si te aceptan, normal, Carlos. Entonces, a ti te voy a registrar muy aparte, ¿sí? No te preocupes, ¿ya? Bien.
¿Alguna otra pregunta, consulta o cierro para que se dirijan al... Tengo que aperturar porque no está aperturado el foro para que respondan. Hoy día se cierra, pero ¿saben a qué hora se va a cerrar? A las 22 horas, está programado hasta esa hora. Yo no quiero copias, quiero de ustedes, quiero de sus propias palabras, que ustedes opinen. Yo no quiero copia y pegue, no. Cada uno es cada uno. En lo que estoy preguntando es del tema, de lo que he tratado hoy día con ustedes. ¿Ya? Evaluable lo que está en la plataforma. ¿Ya? Entonces, me voy despidiendo de cada uno de ustedes, los dejo entonces hasta el día martes. ¿Estamos? Antes que olvide, jóvenes, disculpen, ¿ustedes tienen su PC en su casa o con qué trabajan? Porque para este semestre yo quiero aplicar los PDTs. Claro que hay PDTs que todo es ya relacionado, está todo con SUNAT, pero yo no puedo hacer eso porque tengo que hacer como algo, un tutorial, algo que lo conlleve a hacer lo mismo si estuvieran en la parte interconectada con SUNAT, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar, y para trabajar lo que yo quiero trabajar este semestre con ustedes, ustedes tienen que contar con una computadora, no sé, o sea, por eso, o trabajan con sus celulares nomás, no lo sé. Porque quiero para poderles dar y puedan ustedes bajar los PDTs que yo les voy a decirles y hacer casitos prácticos dentro de ello, ¿no? Entonces, no sé. Profesora, pero el martes no lo vamos a volver a encontrar, sería el viernes. Ay, qué mal estoy, con martes tengo con otras algo. Sí, el viernes, Cristian, tienes toda la razón, ya ves, estoy mal, nadie me corrige. Todavía seguimos con el horario anterior. Sí, con el horario anterior. Ya, entonces eso va a ser muy importante porque yo voy a requerir, porque voy a hacer casitos prácticos en las declaraciones, en los PDTs, ¿no? Para que instalen ustedes. Les voy a enseñar cómo instalar todo y de ahí con casos prácticos para que ustedes, ¿no? Eso también lo vamos a hacerlo. Por eso yo les pregunto si ustedes tienen su maquinita, ¿no? Y si no tuvieran, de repente, ¿no? Por eso pregunto, ¿no? Estoy haciendo miren que estoy con ustedes presencial preguntándole para que después no vayan a decir que no les he mencionado. ¿Ya? Bueno, entonces, alumnos, conmigo será hasta el viernes. Los voy dejando. Y voy a habilitar el foro en estos momentos para que ustedes trabajen, ¿ya? Y también a la vez, los que no se han registrado su asistencia, lo hagan. ¿Ya, chicos? A ver, voy a habilitar en estos momentos. ¿La tarea es solamente por mensaje o lo puedes hacer también en Google, si por palabras? No, la tarea es en la plataforma. Sí, pero ahí, tú entras a la... Sí, solamente mensaje lo mando. Solamente mensaje lo mando. No, joven. No. Usted abre la plataforma del aula virtual y usted allí dice foro número 1. Abre el foro y responde las preguntas que están allí. ¿Ya? Entonces ya no hay necesidad de que envíen a mi correo, que me envíen mensaje, nada. Ustedes terminan, yo aperturo la plataforma, abro y veo quién tiene su participación de todos ustedes para sacar su nota de cada uno de ustedes. Ahora sí o no. Sí, ya entendí. Profesora, entonces este ciclo no va a usar para nada el WhatsApp. De repente para algunas cosas, un mensaje para enviarles interno, ¿no? Pero en la plataforma ya voy a registrar todo a partir de ahora. Veamos si se nos presenta algún inconveniente en el camino,
Ya converso con ustedes, dialogo y lo hacemos por el correo, pero mientras no colaque, estamos dentro de ella. ¿Ya?